Esa noche había trabajado horas extra. Era viernes, y como siempre, la oficina parecía desmoronarse justo cuando todos querían salir corriendo. Terminé los reportes que mi jefe insistió en revisar antes del lunes y salí del edificio casi a las 11. Las calles del centro histórico estaban más tranquilas de lo habitual. El bullicio de la ciudad parecía haberse apagado y lo único que se escuchaba era el crujido de mis pasos sobre las banquetas agrietadas. Llegué al Metro Allende y pasé mi tarjeta. Mientras bajaba las escaleras hacia el andén, me di cuenta de que el lugar estaba prácticamente vacío. Solo un par de personas se mecían contra el sueño en las bancas de plástico. El tren llegó rápido, rechinando como si estuviera cansado de trabajar. El vagón estaba vacío. Me senté junto a la puerta, cerca de los tubos metálicos, en uno de esos asientos que dan al pasillo central. Me acomodé la mochila y saqué el celular, pero la señal era débil y las notificaciones tardaban en cargar. Dejé el teléfono en mi regazo y miré al fondo del vagón. Fue entonces cuando lo vi. Era un hombre, sentado al final, justo en el último asiento, pegado a la ventana. Estaba inmóvil, con las piernas juntas y las manos sobre las rodillas, como si estuviera esperando algo. No parecía borracho ni desaliñado, pero había algo en su postura que me incomodó. Tenía la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado, como si me estuviera observando, aunque no podía ver sus ojos con claridad. El tren avanzó con esa cadencia monótona que hace que el tiempo pase más lento. Las luces parpadearon un par de veces, pero seguían lo suficientemente fuertes como para iluminar el vagón. Intenté no prestarle atención al hombre, pero cada vez que levantaba la vista, ahí estaba, en la misma posición. A medida que el tren se detenía en cada estación, esperaba que subiera más gente. En Guerrero subieron 2 muchachos, pero bajaron en la siguiente parada. El hombre no se movía. Al llegar a Tacuba, me sentí aliviada. Era mi estación, la última. El vagón se vació. Me levanté rápidamente, ajustándome la mochila, y caminé hacia la puerta. Antes de salir, miré hacia atrás por instinto. El hombre seguía ahí, pero esta vez sí me estaba mirando directamente. Sus ojos eran oscuros, y su rostro estaba inexpresivo, como si lo único que le interesara fuera observarme. Apuré el paso al salir al andén. Tacuba siempre ha tenido algo extraño, como si fuera un lugar atrapado en el tiempo. Las paredes están llenas de grietas y humedad, y los anuncios publicitarios son viejos, como si nadie se molestara en actualizarlos. En los pasillos, las luces parpadean constantemente, y el eco de tus pasos se amplifica como si alguien te estuviera siguiendo, incluso si estás sola. El pasillo hacia la salida era largo. Mis pasos resonaban, pero escuchaba otro eco, uno que no coincidía con el mío. Me detuve un momento y giré la cabeza hacia atrás. Ahí estaba él. Estaba a unos 20 metros, al inicio del pasillo. Caminaba lentamente, con una calma que me erizó la piel. No hacía ruido, pero su presencia lo llenaba todo. Intenté calmarme. No está haciendo nada, me repetí. Solo es un hombre más en el metro. Pero su mirada no se apartaba de mí. Aceleré el paso. Llegué a las escaleras que llevaban al nivel superior, pero a medida que subía, el eco de sus pasos también aumentaba. Me atreví a voltear. Él estaba más cerca ahora, ascendiendo con esa misma tranquilidad que me congelaba. Cuando llegué al siguiente nivel, el pasillo estaba casi oscuro. Las lámparas estaban rotas o apenas parpadeaban.
y el aire olía a humedad y orina vieja. Mi corazón latía rápido, pero me obligué a mantener la calma. Me dije que estaba exagerando, que solo era un hombre al que probablemente le tocaba salir por el mismo camino que yo. Pero entonces lo escuché hablar. ¿Vives por aquí? Su voz era baja, grave, como si hablara desde el fondo de una cueva. No respondí. Mis piernas seguían avanzando, aunque sentía que cada paso era más pesado. Es peligroso andar sola, ¿sabes? Sentí un nudo en la garganta. El miedo me estaba paralizando, pero no podía darme el lujo de detenerme. Mi única salida era avanzar hasta las escaleras finales que llevaban a la calle. El eco de sus pasos se aceleró. Ya no caminaba con calma. Ahora lo hacía con decisión, acortando la distancia entre nosotros. Sentí su presencia detrás de mí, demasiado cerca. Giré la cabeza rápidamente. Lo vi. Estaba a menos de 3 metros, con una sonrisa apenas dibujada en el rostro. Corrí. No me importó que mi mochila golpeara mi espalda, ni que casi tropezara en los escalones. Subí las últimas escaleras, empujando con todas mis fuerzas la reja oxidada que llevaba a la salida. La calle estaba vacía, pero el aire frío me golpeó como una bofetada. Crucé la avenida principal, sin mirar si venían coches, y me refugié en una tiendita que aún estaba abierta. El dependiente, un hombre mayor con gafas gruesas, me miró con extrañeza. ¿Está bien, señorita?, preguntó. No pude responder. Estaba jadeando, intentando recuperar el aliento. Miré hacia la entrada del metro. El hombre no salió. Compré un refresco para no parecer sospechosa y esperé ahí unos minutos. Cuando reuní el valor suficiente, salí y caminé rápidamente hacia mi casa, que estaba a unas cuadras. Esa noche no dormí. Al día siguiente, decidí tomar un taxi para evitar el metro. Antes de salir, leí las noticias locales por costumbre. Una nota pequeña, casi perdida entre los encabezados, llamó mi atención. Cuerpo sin vida encontrado en la estación Tacuba. La víctima, un hombre de aproximadamente 40 años, presentaba señales de asfixia. Las autoridades investigan. No dieron más detalles, pero en la foto que acompañaba la nota, reconocí el rostro del hombre que me había seguido. Era una madrugada de miércoles cuando acepté el trabajo. Según el encargado del mantenimiento, la torre latinoamericana llevaba meses con desperfectos en el sistema eléctrico de los pisos más altos. Mi labor era sencilla, al menos en teoría: revisar unos cables en el mirador abandonado y reportar lo que encontrara. No era mi primera vez en la torre, pero nunca había estado ahí a esas horas. Todo estaba más callado, más frío, y el encargado fue claro: me pagarían un bono extra por quedarme solo. Ahora entiendo por qué. La ciudad desde abajo lucía distinta. Ya era medianoche y el bullicio había cedido. Solo quedaban los taxis pirata buscando algún despistado y las luces parpadeantes de los semáforos. Entré por una puerta lateral que daba directo al vestíbulo de mantenimiento, y ahí me esperaba Tomás, el encargado. El elevador llega hasta el piso 43, me dijo mientras me entregaba una linterna y un par de pilas de repuesto. Arriba de eso, todo está apagado. No hay electricidad en el mirador, así que te toca usar las escaleras. No pregunté por qué la energía estaba cortada. Tampoco me importó. Subí en el viejo elevador que rechinaba con cada piso que pasaba. Era un sonido que te recordaba lo antigua que era esa torre,
como si las paredes quisieran hablar. Llegué al piso 43. Al abrirse la puerta, una ráfaga de aire helado me golpeó de lleno y la oscuridad me recibió como si hubiera cruzado a otro mundo. Encendí la linterna y avancé. Había algo extraño en el silencio de esos pisos superiores. No era como la tranquilidad de un lugar vacío. Era un silencio cargado, como si alguien contuviera la respiración cerca de mí. El polvo en las escaleras indicaba que nadie había pasado por ahí en mucho tiempo, pero no confié del todo en eso. Los edificios viejos tienen sus formas de engañar. Subí lentamente, uno por uno, los escalones que llevaban al mirador. Era un lugar que había quedado abandonado desde que la torre fue remodelada. Nadie subía ahí desde hacía años. Las paredes estaban descascaradas y los cristales, opacos por la mugre, apenas dejaban pasar la luz de la ciudad. Todo parecía un esqueleto de lo que alguna vez fue. El mirador estaba desolado, con los restos de un par de bancas metálicas y pedazos de papelería tirados por el suelo. Saqué mi herramienta y comencé a revisar los cables en el cuadro eléctrico. Nada parecía fuera de lo normal, pero mientras trabajaba, algo llamó mi atención. Había un paquete de galletas tirado en una esquina, como si alguien lo hubiera dejado ahí recientemente. Me acerqué. Estaba abierto y algunas galletas seguían dentro. El envoltorio era nuevo, no tenía más de un día. No podía ser de Tomás. Él nunca subía más allá del piso 43. Además, nadie más trabajaba a esas horas. Intenté no darle importancia. A lo mejor lo dejó alguien hace días, me dije, aunque en el fondo sabía que eso no era cierto. Seguí trabajando, pero la sensación de que no estaba solo se hacía más fuerte. Revisé detrás de las bancas, en los rincones oscuros, y no encontré nada. Aún así, decidí apurarme. Cambié un par de fusibles oxidados y comencé a bajar las escaleras. Pero cuando llegué al piso 43, la puerta del elevador estaba entreabierta. Yo la había dejado cerrada. Un sudor frío me recorrió la espalda. La linterna temblaba en mi mano mientras apuntaba al interior del elevador. Estaba vacío. Me dije que tal vez no la cerré bien, pero al girarme, algo en las escaleras me detuvo en seco. Un eco. Pasos. Ligeros, casi imperceptibles, como si alguien más estuviera bajando lentamente, piso por piso. ¿Hay alguien ahí?, grité, tratando de sonar seguro. Nadie respondió. La única respuesta fue el eco que resonaba en las paredes. Decidí subir de nuevo para revisar, pensando que tal vez se trataba de algún indigente que se había colado. Al llegar al mirador, lo primero que noté fue que las cosas ya no estaban donde las había dejado. Mis herramientas estaban desordenadas y la caja de fusibles abierta de nuevo. Escuché algo detrás de mí, un susurro, como si alguien respirara cerca. Me giré rápido, iluminando todo con la linterna, pero no había nada. Entonces lo vi. En el suelo, justo donde había estado parado minutos antes, alguien había dejado una huella de zapato. Era fresca. No podía haberla hecho yo. Era mucho más grande. Ya estuvo. ¿Quién está aquí? Mi voz se quebró esta vez. Entonces lo entendí. Esa persona no quería que me fuera. Estaba jugando conmigo. Corrí escaleras abajo, pero al llegar al piso 43, la puerta del elevador estaba cerrada. Intenté abrirla a la fuerza, pero no se movía. La linterna empezó a parpadear y cada segundo que pasaba,
Los pasos se acercaban más. No había duda, alguien venía detrás de mí. Subí nuevamente, buscando un lugar para esconderme. Me metí detrás de una de las bancas del mirador y apagué la linterna. Mi respiración era pesada y el eco en la torre hacía que cada sonido pareciera más fuerte de lo que era. Entonces lo escuché, un chasquido, como el de alguien que rompe una rama, seguido de una risa ahogada. El ruido se acercaba cada vez más. Desde mi escondite, pude ver cómo una figura pasaba frente a mí, lenta, como si supiera exactamente dónde estaba. No pude verle el rostro, pero llevaba algo en las manos, algo brillante, como un cuchillo o una herramienta metálica. No parecía perdido, ni confundido. Él sabía exactamente qué hacía allí. Cuando pensé que lo había perdido, sentí una mano en mi hombro. Intenté gritar, pero no salió nada. Nunca pensé que aceptaría un trabajo tan extraño, pero el dinero era bueno, y después de 3 meses sin un ingreso fijo, no estaba en posición de decir que no. Me contrataron para hacer unas reparaciones menores en los pisos superiores de la torre latinoamericana, específicamente en el mirador que llevaba cerrado desde hacía años. Algo sobre problemas de mantenimiento y desinterés de los propietarios. Lo que sí sabía era que el lugar llevaba tiempo abandonado y que pocas personas subían tan alto, ni siquiera los turistas. El trabajo era sencillo: revisar las luminarias, verificar las conexiones eléctricas y asegurar que las puertas y ventanas estuvieran en condiciones. La torre cerraba al público a las 7 de la noche, así que tendría todo el edificio para mí solo durante la madrugada. Me asignaron una linterna industrial, un radio de comunicación que funcionaba conectado a la red interna de la torre y una tarjeta de acceso para moverme por los pisos. Lo curioso es que no me dieron las llaves del mirador. Me dijeron que las puertas ya estaban abiertas y que nadie se molestaba en subir ahí. No hay nada que ver ni que robar, bromeó el supervisor antes de marcharse. A las 9 de la noche, el edificio quedó en completo silencio. Era extraño escuchar la ausencia de pasos, risas o voces. Me puse a trabajar desde los pisos más bajos y fui subiendo poco a poco. El elevador principal no llegaba más allá del piso 52, así que las últimas plantas solo eran accesibles por una escalera metálica, angosta y oxidada, que resonaba con cada paso. Cuando llegué al mirador, me encontré con un espacio que se sentía completamente ajeno al resto del edificio. El piso estaba cubierto de polvo, las ventanas mostraban la ciudad en la lejanía a través de capas de suciedad, y las viejas sillas de plástico estaban apiladas en una esquina. Me acerqué a las luminarias para revisar el cableado. Al agacharme, noté algo raro: una lata de refresco, aún con líquido, y una envoltura de papas tirada en el suelo. Fruncí el ceño. Pensé que quizá algún empleado había subido ahí recientemente, aunque no entendía por qué. Era improbable que alguien usara ese lugar para descansar, y el supervisor me aseguró que nadie más estaría en el edificio. Sacudí la cabeza y me concentré en mi trabajo, pero la sensación de incomodidad comenzó a crecer. Pasó casi 1 hora cuando escuché el primer ruido. Fue un golpe sordo, como si algo hubiera caído en uno de los pisos inferiores. Apagué la linterna para escuchar mejor, pero el silencio volvió tan rápido como había llegado el sonido. Miré mi radio, pero no servía para pedir ayuda fuera de la torre, y no había señal en mi celular. Intenté ignorarlo,
Me dije que seguramente había sido mi imaginación, pero justo cuando volvía a concentrarme, sentí que algo me observaba. Miré hacia las escaleras que llevaban al nivel superior del mirador. No esperaba ver a nadie, pero mis ojos se encontraron con algo que me heló la sangre, un rastro de huellas en el polvo, frescas, dirigiéndose hacia arriba. Las pisadas no eran mías, eso estaba claro. Había venido solo, y por el polvo acumulado, no se veía que alguien hubiera subido en años. Tragué saliva. Subir no era una opción, pero tampoco podía ignorarlo. Encendí mi linterna y avancé hacia las escaleras. Cuando llegué al primer escalón, un ruido seco resonó desde arriba, como si alguien hubiera arrastrado algo pesado. Me congelé. El corazón me latía con fuerza y cada fibra de mi cuerpo me pedía que corriera de vuelta al elevador. Pero el miedo, esa clase de miedo que no te deja pensar con claridad, me mantuvo inmóvil. ¿Hola?, grité, con más valor del que realmente tenía. Mi voz rebotó en las paredes y desapareció en el aire. No hubo respuesta, pero el ruido volvió, más fuerte y más cercano. Subí los primeros escalones, lentamente, con la linterna temblando en mi mano. Cada paso crujía bajo mi peso y el eco del metal resonaba como un tambor. La luz iluminó un pasillo corto con una puerta al final, entreabierta. Al acercarme, sentí un olor extraño, como comida podrida mezclada con sudor. Al cruzar la puerta, encontré una pequeña habitación que no recordaba en los planos. Había ropa vieja tirada en el suelo, cajas de cartón llenas de latas vacías y algo que parecía un colchón improvisado hecho de periódicos. Alguien había estado viviendo ahí. Retrocedí de inmediato, pero entonces escuché pasos detrás de mí, rápidos y pesados. Me giré con la linterna y la luz iluminó a un hombre encorvado, sucio, con el rostro oculto bajo una gorra negra y un suéter raído. No dijo nada, solo se quedó ahí, mirándome, con los hombros tensos y los puños cerrados. ¿Qué haces aquí?, le pregunté, intentando mantener la calma. Mi voz salió entrecortada. El hombre no respondió. Dio un paso hacia mí y de la nada sacó algo brillante del bolsillo. Era un cuchillo. Sin pensarlo, giré y corrí hacia las escaleras. Escuché sus pasos detrás de mí, su respiración agitada, el sonido del metal golpeando la pared cuando intentó alcanzarme. Bajé tan rápido como pude, tropezando en más de una ocasión. Cuando llegué al piso 52, el elevador no funcionaba. Maldije en voz alta y corrí hacia la escalera principal, sintiendo que su sombra seguía de cerca. No sé cómo logré llegar hasta la planta baja, pero cuando lo hice, las puertas estaban cerradas con candado. Grité, golpeé el vidrio, y entonces vi que el hombre bajaba lentamente por las escaleras, su silueta oscura recortada contra la tenue luz de emergencia. Me escondí detrás de un mostrador, conteniendo la respiración. Lo escuché moverse por el lugar, arrastrando los pies. Pasaron minutos eternos antes de que el sonido de sus pasos desapareciera. Cuando todo quedó en silencio, salí de mi escondite y logré forzar una de las puertas de emergencia. Corrí sin mirar atrás. No volví a la torre latinoamericana, ni siquiera para recoger mi pago. Cerrar tarde no era algo nuevo para mí. Los fines de semana, el bullicio del mercado de la Merced se extendía hasta la noche, y siempre había clientes buscando frutas, verduras
o cualquier cosa que pudieran llevarse para la semana. Era un buen negocio si aguantabas el cansancio. Mi puesto, pequeño pero bien surtido, estaba en un pasillo cerca de los locales de comida. Desde las 3 de la mañana hasta las 10 de la noche, atendía con una sonrisa cansada, viendo cómo el mundo se movía rápido a mi alrededor. Pero esa noche, algo estaba diferente. El reloj de mi teléfono marcaba las 11:30. Había pasado más de una hora desde que los últimos clientes se habían ido, y yo todavía estaba terminando de acomodar cajas de plátanos y limpiar los restos de hojas de cilantro del piso. Don Vicente, el carnicero del puesto vecino, ya se había despedido hacía rato, y el pasillo que normalmente rebosaba de voces y risas se sentía desolado. Solo se escuchaban mis pasos y el eco de mi escoba sobre las baldosas. Cuando terminé, me agaché para cerrar las puertas de metal del puesto. Mientras ajustaba el candado, un ruido seco resonó a unos metros. No fue un ruido fuerte, pero suficiente para ponerme alerta. Dejé de moverme y escuché con atención. Un golpe, como si algo metálico hubiera caído al suelo. Me enderecé lentamente, tratando de calmarme. En el mercado siempre había ruidos raros. Los gatos a veces se metían entre las cajas de cartón y los vigilantes nocturnos de vez en cuando daban rondines. Seguro era eso. Respiré hondo y continué asegurando el puesto, pero el silencio que siguió fue más pesado de lo normal, tan denso que parecía aplastarme. Recogí mi bolsa y me dirigí hacia la salida principal. Los pasillos laberínticos de la Merced, iluminados por unas cuantas lámparas parpadeantes, parecían mucho más estrechos de lo habitual. La mitad de las luces ya se habían apagado, dejando áreas completas en penumbra. Caminé rápido, mirando hacia el suelo para no tropezarme con las bolsas olvidadas o las cajas vacías. De pronto, lo vi. Fue un destello, un movimiento apenas perceptible en uno de los pasillos a mi derecha. Giré la cabeza instintivamente, pero no había nadie. Solo una hilera de puestos cerrados y sombras que se alargaban con la luz amarillenta. Me detuve, inmóvil, y escudriñé el lugar. Entonces lo escuché. Pasos suaves, muy suaves, como si alguien estuviera tratando de no hacer ruido. El corazón me empezó a martillar en el pecho. Pensé en regresar hacia mi puesto y quedarme ahí hasta que amaneciera, pero el mercado por la noche no era un lugar seguro. Lo sabía bien. Si no me movía, si me quedaba en un solo lugar, estaría en más peligro. Tenía que llegar a la salida, y rápido. Aceleré el paso, sin mirar atrás, forzándome a pensar que todo estaba en mi cabeza. Sin embargo, al pasar por un puesto de frutas, algo llamó mi atención. Una sombra que no debería estar ahí. Me detuve y miré por la rendija entre las láminas metálicas del puesto. Había un hombre. Estaba de espaldas, a unos metros de distancia, parado en medio del pasillo. En su mano derecha sostenía un cuchillo largo, delgado, como los que usan los carniceros. La hoja brillaba bajo la tenue luz. Su figura era robusta, pero no demasiado alta. Vestía una camisa oscura, manchada, y unos pantalones flojos. Parecía estar esperando, quieto, como si estuviera escuchando. El aire me abandonó de golpe. Retrocedí un paso sin despegar la vista de la rendija, pero mi zapato rozó una lata vacía, y ésta rodó, haciendo un ruido seco que rebotó por todo el pasillo.
El hombre giró la cabeza hacia donde yo estaba. En ese instante, el miedo me tomó completamente. Mi instinto me gritó que corriera, pero mis piernas se sentían como de plomo. Después de unos segundos de parálisis, reaccioné. Eché a correr por el pasillo, sin mirar atrás, con el sonido de mis propios pasos retumbando en mis oídos. No tardé en escucharlo. Los pasos de él, pesados, pero rápidos. No estaba corriendo, pero me seguía. El mercado, con su caos característico durante el día, era un laberinto infernal en la noche. Giré en un pasillo, luego en otro, intentando recordar el camino hacia la salida principal. A cada vuelta, mis pasos resonaban más fuerte, y el eco hacía imposible saber si él estaba cerca o lejos. En un punto, mis piernas comenzaron a flaquear y me escondí detrás de un puesto de tacos cerrado. Me tapé la boca con las manos, tratando de no respirar fuerte. El silencio volvió a llenarse de tensión. Entonces, lo escuché. El sonido del cuchillo raspando contra algo metálico. Muy cerca. La sangre se me heló. A través de un pequeño hueco en las láminas del puesto, lo vi pasar. Caminaba lento, arrastrando la hoja del cuchillo por las paredes de los puestos, como si disfrutara el sonido. Giraba la cabeza de un lado a otro, buscando. Cuando se alejó un poco, aproveché para salir de mi escondite. Me moví en silencio, con el corazón latiendo con tanta fuerza que me dolía el pecho. Vi un letrero en la pared que indicaba la salida principal. Estaba a solo 2 pasillos de distancia. Corrí. Esta vez no me importó hacer ruido. Mis pasos resonaron por todo el mercado y escuché los suyos acelerar detrás de mí. Su respiración era audible ahora, pesada y jadeante. Al doblar el último pasillo, lo vi. La salida principal, con las puertas de rejas parcialmente abiertas. La luz de la calle se filtraba, mostrándome la salvación. Pero detrás de mí, sus pasos eran cada vez más fuertes. Cuando llegué a la salida, empujé las rejas con todas mis fuerzas y salí tambaleándome al asfalto. La calle estaba vacía, pero las luces de los puestos de comida en la acera seguían encendidas. Un par de hombres voltearon a verme con curiosidad. Cuando me giré para mirar detrás de mí, el hombre no estaba. El mercado estaba en silencio. Me quedé ahí, temblando, mientras los hombres se acercaban para preguntarme qué había pasado. Pero no pude decirles nada. Solo caminé, alejándome de la Merced y de esa noche que nunca olvidaré. Nunca volví a cerrar tan tarde. Esa noche, la invitación llegó a través de un mensaje de voz en el grupo de WhatsApp. Era un audio entrecortado, apenas entendible por la música de fondo y las risas. Es en una bodega por la central de abastos. Calle cerrada, solo para invitados, súper exclusiva. Caigan. Fue idea de Iván, como siempre. Él era el que siempre encontraba las fiestas más underground. Según él, los mejores desmadres eran los que nadie anunciaba públicamente. Me dejó el mensaje a las 8, insistiendo en que fuéramos. Ándale, Leti, no seas aguada. Van a estar las rolas chidas y hasta dicen que hay barra libre si llegamos temprano. Eran cerca de las 9:30 cuando me convencí. Pensé que un par de cervezas no me harían daño. Además, mis otros amigos, Mariana y Toño, ya habían dicho que sí. Nos vimos en la esquina de mi calle, compartimos un Uber y llegamos al lugar a eso de las 10:30. La bodega estaba en una zona oscura,
rodeada de talleres mecánicos y puestos cerrados. Desde afuera, apenas se distinguía un tenue destello de luces de colores que salían por las rendijas de las puertas metálicas. Había una fila corta de jóvenes, todos vestidos como si estuvieran listos para salir en un video de reggaetón. Un tipo fornido con gorra negra controlaba la entrada. Iván nos hizo un gesto para que nos acercáramos. Ya estaba adentro. Cuando pasamos el umbral, un golpe de música electrónica nos envolvió. La bodega era enorme, con techos altos y paredes descascaradas. Había luces estroboscópicas, una barra improvisada en un rincón y bocinas gigantes amontonadas cerca de una tarima que servía de pista de baile. Todo tenía ese toque decadente que a Iván le encantaba. «¡Esto está buenísimo!», gritó Mariana para hacerse escuchar. Al principio, todo parecía normal. Pedimos cervezas, bailamos un rato y hasta nos burlamos de Iván, que ya estaba ligando con una chica junto a la barra. Toño y yo fuimos a buscar el baño, que resultó ser un rincón maloliente al fondo de la bodega, separado por una cortina de plástico. Era lo que esperábamos en un lugar así. Eran cerca de las 12 cuando las cosas comenzaron a sentirse raras. Primero, la música cambió abruptamente. Los beats electrónicos se detuvieron y comenzó un loop extraño, como si alguien hubiera puesto un disco rayado. Algunos de los presentes lo notaron, pero la mayoría estaba demasiado ocupada bailando o bebiendo para darle importancia. Luego, noté que los hombres de seguridad que estaban en la entrada ya no estaban ahí. «Oye, ¿no había un tipo con gorra cuidando la puerta?», le pregunté a Toño. «¿El de afuera?». «Pues sí, pero a lo mejor se fue a fumar». A partir de ese momento, los detalles pequeños comenzaron a acumularse. La barra se quedó sin bebidas de un momento a otro y el tipo que servía desapareció. Las luces comenzaron a parpadear y el calor dentro del lugar se volvió insoportable. Pero lo peor fue cuando Iván regresó del área del baño, pálido y tambaleándose. «Las puertas no abren». «¿Cómo que no abren?», pregunté, sintiendo que algo en su tono me tensaba el cuerpo. Fui a buscar a la chava con la que estaba hablando. Quería salir a fumar con ella, pero las puertas están cerradas, con candados. «¿Estás seguro?». Toño intentó mantener la calma. Iván asintió y levantó su teléfono. Nos mostró una foto borrosa, pero clara. Las enormes puertas metálicas de la bodega tenían cadenas cruzadas y un candado grueso. Intenté calmarme. Pensé que tal vez era una medida de seguridad, algo temporal. «No es para tanto», me dije. Pero cuando Toño y yo decidimos verificar por nosotros mismos, el miedo comenzó a filtrarse como un líquido oscuro que te moja los pies sin que te des cuenta. Era cierto. Las puertas estaban aseguradas con cadenas gruesas y no había nadie vigilándolas. Toqué las paredes alrededor y noté algo. Las ventanas habían sido cubiertas con tablas. No había otra salida. Volvimos al centro de la bodega, donde la fiesta continuaba como si nada. Algunos notaron nuestra cara de preocupación y comenzaron a hacer preguntas. A los pocos minutos, el rumor se extendió. Nadie podía salir. «Tranquilos, esto debe ser parte de la dinámica», dijo Iván, intentando quitarle peso a la situación. Pero su voz temblaba. La música seguía sonando, pero ahora era un ruido discordante, casi insoportable. Un grupo intentó usar sus teléfonos para pedir ayuda, pero no había señal. Ni siquiera el Wi-Fi que la invitación prometía funcionaba. Mariana,
que había estado tranquila hasta entonces, comenzó a llorar. De repente, las luces se apagaron por completo. La bodega quedó sumida en una oscuridad total. Solo se escuchaban las respiraciones aceleradas y los murmullos de los que estaban cerca. Cuando las luces volvieron, alguien gritó. Había algo escrito en una de las paredes, con pintura roja que parecía reciente. Están aquí por una razón. El pánico explotó. La gente comenzó a correr, a empujar, a gritar. Alguien lanzó una de las bocinas al suelo en un intento de romperla. Fue inútil. Las paredes parecían más altas, más gruesas, como si el lugar se estuviera cerrando sobre nosotros. Intentamos organizarnos, pero el caos era demasiado. La música se detuvo, y en su lugar, una voz distorsionada comenzó a hablar por las bocinas. Les gusta jugar, ¿verdad? Les gusta no seguir las reglas. Ahora, veamos qué tan lejos pueden llegar. La voz rió, un sonido seco que me hizo temblar las manos. La bodega, que antes parecía grande, ahora era sofocante. Algunos intentaron usar palos para romper las tablas de las ventanas, pero no sirvió de nada. Mariana y yo nos escondimos detrás de una pila de cajas mientras los demás gritaban. Iván y Toño intentaron buscar herramientas. Eran cerca de las 3 cuando lo escuché. Pasos. Lentamente, alguien recorría la bodega, pero no eran de ninguno de nosotros. Alguien más estaba ahí adentro. Había llegado a la Ciudad de México por primera vez esa semana. Un amigo me había insistido en que visitara, y para ser honesto, todo lo que había oído sobre la comida, los museos y la vida nocturna me había emocionado. Esa noche decidí darme un lujo y cené en un restaurante elegante en Polanco. Me quedé sorprendido por lo bonito del lugar. Calles arboladas, gente bien vestida caminando de un lado a otro y una calma que no imaginaba en una ciudad tan grande. Eran las 10 de la noche cuando salí del restaurante. El aire estaba fresco y las luces de los postes reflejaban una tenue calidez en el pavimento. Abrí mi aplicación de taxi, pero mi teléfono estaba lento. Mientras esperaba a que cargara, decidí caminar hacia una esquina más iluminada. Había una patrulla estacionada en la cuadra, lo que me hizo sentir seguro. Pero cuando pasé junto al coche, se encendieron las luces intermitentes y 2 hombres bajaron rápidamente. Ambos estaban vestidos con uniformes oscuros que parecían de policía, con placas en el pecho y cinturones cargados de equipo. Uno de ellos, un tipo alto con una voz ronca, me detuvo con un gesto firme de la mano. «Buenas noches, señor. Documentos, por favor». Su tono no dejaba espacio para discusiones. «¿Documentos? ¿Qué documentos?», pregunté, un poco desconcertado. No llevaba mi pasaporte encima, solo mi identificación y mi tarjeta del hotel. Identificación. Verificación de rutina. Aquí no puede estar caminando sin identificarse, señor. El segundo hombre, más bajo y con una complexión robusta, se acercó mientras el primero me examinaba con la mirada. Todo sucedió tan rápido que apenas tuve tiempo de reaccionar. Antes de que pudiera decir algo más, el más bajo me tomó del brazo. «Vamos a revisarlo en el coche». Su tono era seco, sin rastro de amabilidad. «Oye, ¿pero qué pasa? Yo no hice nada». Intenté zafarme, pero su agarre era fuerte. Sin darme tiempo para resistir, me llevaron hacia el auto, una camioneta blanca sin marcas oficiales, aunque llevaba unas luces azules y rojas en el tablero que parecían auténticas. Mi instinto me gritaba que algo no estaba bien,
pero antes de que pudiera procesar lo que ocurría, me empujaron al asiento trasero. Apenas me senté, uno de ellos sacó unas bridas de plástico y ató mis manos. «Oigan, esto es ilegal. ¿Quiénes son ustedes?», grité, pero nadie respondió. La camioneta arrancó. En la confusión, no pude fijarme en qué dirección íbamos. Lo único que podía ver eran los reflejos de los edificios y las luces de la calle que pasaban veloces por la ventana. Mi respiración se aceleró y el ruido del motor hacía que todo fuera más abrumador. Intenté calmarme, pensando que tal vez era un malentendido, pero algo en sus rostros, en su forma de actuar, me decía que esto no tenía nada de legal. Uno de los hombres estaba sentado a mi lado, mirándome como un halcón. El otro conducía, mientras hablaba por un radio que no podía escuchar bien. Las palabras eran rápidas, llenas de códigos que no entendía. «¿A dónde me llevan?», pregunté. El hombre a mi lado me miró con una sonrisa fría, casi burlona. «Tú tranquilo. Todo depende de ti, ¿entiendes? Si cooperas, esto se acaba rápido». Esa frase hizo que mi corazón se detuviera por un segundo. Si cooperas. Sabía lo que significaba. Dinero. Estaba claro que no eran policías, pero el nivel de organización que mostraban era aterrador. Esto no era improvisado, no eran amateurs. Sabían exactamente lo que hacían. Después de unos 15 minutos, o al menos eso calculé, la camioneta dio un giro brusco y se detuvo. Me sacaron del auto y me empujaron hacia lo que parecía ser una bodega vieja. Todo estaba oscuro y lo único que iluminaba el lugar era la linterna del hombre que me guiaba. Me sentaron en una silla y me arrancaron la billetera del bolsillo. Revisaron todo con calma, sacando mi dinero, mis tarjetas y mi identificación. Luego el hombre robusto habló. «Esto es sencillo, gringo. Llamas a alguien de confianza y pides 20,000 pesos. Tienes una hora. Si no cumples, esto se pone feo». Mi cabeza daba vueltas. No tenía idea de a quién llamar. Mis padres estaban en otro país y mi amigo en México no tenía tanto dinero. Intenté explicarles que no podía conseguir esa cantidad, pero no me escuchaban. Me golpearon ligeramente en el rostro, no lo suficiente para hacer daño grave, pero sí para dejar claro que no bromeaban. «Inténtalo, gringo. No queremos hacerte daño, pero tampoco estamos jugando». Con manos temblorosas, marqué el número de mi amigo. Le expliqué lo que estaba pasando, rogándole que consiguiera el dinero. Mi captor me quitó el teléfono y se encargó de dar las instrucciones. Un sobre con el efectivo, que debía dejarse en una parada de autobuses en Naucalpan. Me quedé helado. Esto no era un simple robo. Estaban organizados, sabían qué hacer y cómo hacerlo. Pasaron horas que se sintieron eternas. Los hombres hablaban entre ellos en voz baja, revisaban sus armas y comían como si no tuvieran prisa. A ratos me decían cosas como: «Ya casi, siéntete afortunado». Yo solo quería que todo terminara. Finalmente, uno de ellos recibió una llamada. Asintió un par de veces y colgó. Luego me miró. «Tu amigo cumplió. Te vamos a soltar, pero un consejo. Si hablas con la policía, te encontramos. Y créeme, no querrás que volvamos a verte». Me subieron a la camioneta de nuevo. Esta vez, me dejaron tirado en una calle desconocida, sin mis cosas y con un dolor de cabeza que me hacía tambalear. Caminé hasta encontrar una tienda y le pedí ayuda al encargado. Llamé a mi amigo y entre lágrimas de alivio le agradecí. Esa noche entendí algo.
No importa qué tan seguro creas estar, siempre hay alguien vigilando, esperando el momento perfecto para convertir tu confianza en miedo. Ser repartidor en bicicleta por la Ciudad de México es una mezcla de adrenalina y cansancio. Las calles nunca duermen, y entre el tráfico, los perros sueltos y los conductores que se creen dueños del asfalto, siempre hay algo que te mantiene alerta. Yo llevaba trabajando para una app de mensajería casi un año, y aunque la paga no era excelente, me permitía sobrevivir. Había aprendido a conocer las calles como la palma de mi mano, pero la Condesa, con sus avenidas amplias y calles llenas de árboles, siempre me ponía nervioso. Por las noches, esos árboles proyectaban sombras que parecían más vivas que los mismos transeúntes. Aquella noche de viernes no tenía planeado trabajar hasta tarde, pero una orden apareció en la aplicación justo cuando estaba a punto de desconectarme. El pago era bueno, demasiado bueno para rechazarlo. Se trataba de un pedido de último momento, una bolsa de papel con algo pesado que recogí en un restaurante pequeño a unas calles de Avenida Insurgentes. La dirección de entrega estaba en un rincón apartado de la Condesa, cerca de un tramo en remodelación. Algo en la orden me pareció raro desde el principio. La descripción solo decía, entrega urgente, tocar el claxon afuera, pero el nombre del cliente era un alias extraño, S. Pérez. No le di mucha importancia. Muchas veces la gente prefería no usar su nombre real por privacidad. Me dirigí hacia la dirección. El reloj marcaba las 12:10 de la madrugada cuando llegué a las calles principales. En ese momento, noté que las luces del alumbrado público comenzaban a escasear. El aire estaba más frío de lo normal y la zona estaba inquietantemente desierta, lo cual era extraño para un viernes por la noche. Cuando doblé hacia la calle indicada, la vi completamente oscura. Estaba en construcción. Había vallas naranjas y pedazos de concreto sueltos sobre el asfalto. El único sonido era el crujir de las llantas de mi bicicleta al pasar sobre la grava. Encendí mi luz delantera y continué. Llegué al número que indicaba la orden. Era una casa vieja, de esas con fachada de piedra y portón de hierro. No había timbre ni luces encendidas, pero un auto compacto estaba estacionado justo afuera. Miré mi celular para confirmar la dirección. Era ahí. Toqué la bocina de mi bicicleta, como decía la nota, y esperé. Nada. Toqué de nuevo, esta vez con más fuerza, y de repente escuché un ruido en la distancia. Pasos, apresurados, como si alguien corriera hacia mí desde el fondo de la calle. Me giré con la linterna de mi bicicleta apuntando hacia el sonido. No vi a nadie. El sudor comenzó a escurrir por mi cuello a pesar del frío. Tranquilo, me dije, tratando de calmarme. A veces eran perros callejeros o algún borracho regresando a casa. Esperé un par de minutos más, pero nadie salió de la casa. El pedido estaba tardando demasiado y el reloj seguía corriendo. Fue entonces cuando el ruido volvió, esta vez más cerca. Pasos rápidos, cada vez más claros. Volteé en todas direcciones, pero solo vi sombras alargadas de los árboles. Decidí que era hora de irme. Colgué el pedido de nuevo en la mochila y me subí a la bicicleta. Pero antes de que pudiera pedalear, algo me golpeó por detrás con tal fuerza que caí al suelo. Sentí el concreto frío contra mi cara y la bicicleta se estrelló contra una de las vallas de construcción. Intenté levantarme,
pero una bota pesada se plantó sobre mi espalda. «No te muevas», dijo una voz ronca y autoritaria. El miedo me paralizó. Podía escuchar mi corazón latiendo con violencia en mis oídos. Al voltear un poco la cabeza, vi al hombre. Era robusto, con un pasamontañas negro que apenas dejaba ver sus ojos. Estaba armado con un cuchillo largo, de esos que parecen más machete que herramienta. «Dame la mochila», exigió. No me atreví a discutir. Se la arrojé con las manos temblorosas, rogando que tomara el pedido y me dejara ir. Pero no fue suficiente. «Tu celular». «También», dijo, extendiendo la mano. Busqué mi teléfono en el bolsillo, pero mi respiración agitada hizo que se me resbalara al intentar sacarlo. Cayó al suelo y él lo recogió de un golpe rápido. Pensé que eso sería todo, pero entonces sentí el frío del cuchillo contra mi cuello. «No te muevas». «¿A quién más le avisaste que venías para acá?», preguntó, con un tono que mezclaba amenaza y prisa. «Nadie», respondí, intentando no sonar tan asustado como estaba. Era la verdad. No había avisado a nadie. El hombre me miró en silencio durante lo que me parecieron horas. Luego soltó una maldición y comenzó a registrar mis bolsillos. Encontró mi billetera y la arrojó al suelo después de sacar todo el efectivo. «Quédate ahí», me ordenó antes de marcharse con la mochila, el celular y el poco dinero que llevaba encima. Su figura se perdió entre las sombras del callejón y yo no me atreví a moverme hasta que estuve seguro de que se había ido. Me tomó varios minutos levantarme del suelo. El cuerpo me dolía y la rodilla derecha sangraba por la caída. La bicicleta estaba destrozada. La rueda delantera había quedado completamente torcida. Comencé a caminar de regreso a las calles iluminadas, cojeando, con la respiración aún entrecortada. No había nadie a quien pedir ayuda, y mi único consuelo era que el hombre no había decidido usar el cuchillo más allá de intimidarme. Cuando llegué a una avenida con tráfico, detuve un taxi y le pedí que me llevara a casa. Durante todo el trayecto, me quedé en silencio, repasando lo ocurrido. Ese pedido había sido una trampa desde el principio, algo planeado para emboscar a alguien como yo, alguien que estaría solo en una calle oscura a medianoche. Desde entonces, nunca acepto pedidos después de las 10 de la noche. No tenía dinero ni para un pasaje de regreso a casa. Había gastado mis últimos 20 pesos en una torta mal hecha y un café aguado que compré en un puesto ambulante afuera del metro. Era martes, el tercer día consecutivo de caminar sin rumbo, dejando currículums en cualquier negocio que estuviera contratando. Ya ni siquiera me tomaba la molestia de preguntar si necesitaban a alguien. Simplemente entraba, dejaba la hoja y salía sin mirar atrás. La mayoría de las veces no se molestaban ni en mirarme. Estaba sentado en una de las bancas de la estación Valderas, con el olor a humedad y metal oxidado impregnándome la nariz. Los vagones pasaban llenos, como siempre. A esa hora, el flujo de gente era constante, aunque ya no era el caos de la mañana. Me quedé viendo mis tenis desgastados mientras trataba de planear cómo iba a sobrevivir el resto de la semana. Entonces, apareció. Era un hombre que desentonaba completamente con el entorno. Llevaba un traje gris perfectamente planchado y una corbata azul. Sus zapatos brillaban como si los acabara de pulir. Caminó directo hacia mí, con una confianza que me hizo sentir expuesto. ¿Buscas trabajo?, preguntó sin preámbulos. Me quedé helado.
No era común que alguien se dirigiera a mí de esa manera. Asentí, aunque desconfié de inmediato. Estas cosas siempre tenían truco. «Tengo una oferta para ti», continuó, con una sonrisa demasiado perfecta. «Es algo discreto, pero bien pagado». «¿Qué tipo de trabajo?», pregunté, sin poder evitar que mi voz saliera nerviosa. «Nada complicado. Solo necesitas seguir instrucciones. Te pagamos al final del día. 1,000 pesos por jornada». ¿1,000 pesos por un solo día? No sonaba real, pero el hambre y la desesperación me hicieron escuchar. El hombre extendió una tarjeta blanca con una dirección escrita a mano. No tenía nombre, solo un número. Calle República de Uruguay número 110. «Si estás interesado, ven esta misma noche. Si no, no pasa nada». Lo vi alejarse antes de que pudiera hacer más preguntas. Mientras caminaba, desapareció entre la multitud como si nunca hubiera estado ahí. Eran las 9 de la noche cuando llegué a la dirección. La curiosidad y la necesidad me habían ganado. La calle República de Uruguay, en el centro histórico, estaba vacía a esa hora. Las lámparas de los postes apenas iluminaban el pavimento agrietado y algunos negocios seguían con sus cortinas metálicas entreabiertas. El número 110 era una vecindad vieja y descuidada. La fachada de ladrillo estaba cubierta de grafitis y la puerta de madera parecía que iba a caerse con un golpe. Me detuve frente a ella, dudando si debía entrar. Pero, otra vez, el hambre me impulsó. Adentro, el olor era aún peor que en el metro. Una mezcla de humedad, basura y orines. Las paredes estaban descascaradas y el piso era de cemento agrietado. Seguí el sonido de voces al fondo, donde una luz parpadeante iluminaba un patio central. Había otras 4 personas ahí, todas más o menos de mi edad, entre 20 y 30 años. Un chavo con el cabello alborotado no paraba de mover las piernas, como si tuviera un tic nervioso. Una mujer con una mochila pequeña miraba alrededor con desconfianza. Otro tipo, más corpulento, se cruzaba de brazos y mantenía una expresión seria, pero sus ojos delataban el mismo miedo que todos sentíamos. Antes de que pudiera decir algo, una puerta al fondo del patio se abrió. Era el hombre del traje. «Gracias por venir», dijo con una sonrisa que ya no parecía tan amable. «Por favor, pasen». Nos llevó a un cuarto pequeño con una mesa de metal en el centro. Sobre ella había varias cajas negras. «El trabajo es sencillo. Entregas, nada más». El hombre abrió una de las cajas, revelando varios paquetes envueltos en plástico negro, perfectamente sellados. No dijo qué contenían, pero no hacía falta ser un genio para deducirlo. «¿Y qué pasa si no aceptamos?», preguntó el tipo corpulento, con la mandíbula apretada. El hombre del traje lo miró fijamente, y por un segundo el ambiente se volvió helado. «Nadie sale hasta cumplir con su primera entrega». Las palabras cayeron como una losa. No había marcha atrás. Me asignaron un paquete pequeño, del tamaño de una caja de zapatos, y me dieron instrucciones precisas. Debía entregarlo en una bodega cerca de la Merced. Me dieron un sobre con 500 pesos y un número de teléfono. «Cuando llegues, llama». Salí de la vecindad con el paquete bajo el brazo, sintiendo el peso de la situación. Caminé rápido, con el corazón latiéndome en los oídos. Cada sombra en las calles parecía un peligro, y cada persona que pasaba junto a mí parecía estar mirándome. Llegué a la dirección. Era una bodega abandonada, con ventanas rotas y grafitis en las paredes.
Llamé al número, como me habían indicado, y una voz al otro lado me dio instrucciones de dejar el paquete en un rincón y salir sin hacer preguntas. Hice lo que me dijeron y salí corriendo. Cuando regresé a la vecindad, el hombre del traje estaba esperándome. Me entregó otros 500 pesos y me dijo que volviera al día siguiente. ¿Y si no quiero volver?, pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Su sonrisa se desvaneció. No es opcional. Al día siguiente, me dieron un paquete más grande. Esta vez, el lugar de entrega estaba más lejos y las instrucciones eran más vagas. Pero lo peor fue lo que vi. Un tipo con una pistola esperándome en la puerta de la bodega. Cada día, las entregas se volvían más arriesgadas. Cada día, me hundía más en ese círculo del que ya no podía salir. No sabía quiénes eran, qué querían realmente o qué hacían con los paquetes. Pero sabía una cosa: si intentaba escapar, me encontrarían. Una noche, al regresar a la vecindad, me di cuenta de algo. El tipo corpulento que había estado ahí la primera noche ya no estaba. Tampoco la mujer de la mochila. Cuando pregunté, nadie me dio una respuesta clara. El hombre del traje me miró fijamente y con una sonrisa fría dijo: «Los que no cumplen no duran mucho». Esa noche no volví a mi casa.